Juan Gabriel detuvo la canción a mitad del show cuando se emocionó cantando para su madre fallecida. Juan Gabriel estaba cantando Amor Eterno en el Palacio de Bellas Artes cuando su voz comenzó a quebrarse en mitad del verso más doloroso de la canción. El que dice, oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro. Las 1.300 personas que llenaban el recinto más importante de México guardaron silencio absoluto cuando se dieron cuenta de que algo estaba pasando, de que Juan Gabriel no estaba simplemente interpretando una canción, sino viviendo algo profundamente personal frente a ellos, algo que llevaba años guardado en el lugar más oscuro de su memoria. La Orquesta Sinfónica Nacional siguió tocando suavemente mientras Juan Gabriel cerraba los ojos y apretaba el micrófono con ambas manos, intentando recuperar una compostura que llevaba 16 años construyendo con cada concierto, con cada entrevista, con cada sonrisa que ofrecía al público mientras por dentro cargaba un dolor que nunca había encontrado la manera de soltar. Las luces del escenario bañaban su rostro con un resplandor dorado que hacía brillar las lentejuelas de su traje negro, pero también iluminaba las lágrimas que comenzaban a formarse en las esquinas de sus ojos, lágrimas que él intentaba contener apretando los párpados con fuerza, como si pudiera detener el llanto con pura voluntad. El silencio en el Palacio de Bellas Artes era tan profundo que podía escucharse el roce de las cuerdas de los violines y el eco lejano de la respiración entrecortada de Juan Gabriel amplificada por el micrófono inalámbrico, que llevaba sujeto a la solapa de su saco. Nadie en el público sabía todavía que esta era la primera vez que Juan Gabriel cantaba Amor Eterno en concierto, que había evitado interpretarla durante 6 años completos desde que se la dio a Rocío Dúrcal en 1984, que cada vez que alguien le pedía que la cantara en un show sentía un nudo en la garganta que lo obligaba a cambiar de tema rápidamente. Todo lo que nadie sabía sobre su relación con Victoria Bollés, su madre, estaba a punto de revelarse en los siguientes 5 minutos de música interrumpida por silencios que decían más que cualquier palabra. Lo que sucedió después en ese escenario se convertiría en uno de los momentos más recordados y comentados en la historia de la música popular mexicana, un momento que quedaría grabado no solo en un disco que vendería millones de copias, sino en la memoria colectiva de un país entero que descubriría esa noche que detrás de la sonrisa más famosa de México había un hijo huérfano que nunca había terminado de llorar a su madre. Era el 9 de mayo de 1990, una noche templada de primavera en la Ciudad de México, y el Palacio de Bellas Artes resplandecía con sus muros de mármol blanco de Carrara iluminados por reflectores que proyectaban haces de luz dorada sobre la fachada Art Deco más reconocida del país. Adentro, el recinto olía a perfume caro mezclado con el aroma de las maderas pulidas de las butacas y el cuero de los asientos que habían sido ocupados por figuras de la ópera, el ballet y la música clásica durante más de medio siglo. Las cortinas de terciopelo rojo enmarcaban el escenario donde normalmente se presentaban las compañías de danza más prestigiosas del mundo, donde las voces de los tenores y sopranos más célebres habían resonado contra los murales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo que decoraban los muros interiores del recinto. Pero esa noche, por primera vez en la historia del palacio, un artista de música popular mexicana ocupaba ese escenario sagrado, y ese artista era Juan Gabriel. La invitación había generado una polémica feroz en los meses previos. Intelectuales, críticos de arte y columnistas de periódicos habían escrito artículos indignados argumentando que permitir un concierto de música popular en el Palacio de Bellas Artes era una afrenta al recinto, una degradación de su prestigio cultural, una concesión al populismo que rebajaba el nivel artístico de un espacio reservado para las expresiones más elevadas del arte. Cartas llegaban a las oficinas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes exigiendo la cancelación del evento, firmadas por académicos que consideraban que la música de Juan Gabriel, por más popular que fuera, no merecía compartir espacio con las obras de los grandes maestros de la pintura que adornaban las paredes del palacio. Víctor Flores Olea, director del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, defendió la presentación públicamente con un argumento que cerró bocas pero no convenció corazones elitistas. Argumentó que Juan Gabriel era un artista legítimo cuya obra representaba una expresión cultural válida y que las ganancias del concierto beneficiarían directamente a la Orquesta Sinfónica Nacional,
que necesitaba financiamiento urgente para mantener sus programas de formación musical. Las entradas se pusieron a la venta en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en puntos autorizados a lo largo del Paseo de la Reforma, con precios que iban desde 300 hasta 8,000 pesos dependiendo de la ubicación, y se agotaron en cuestión de horas para las 4 noches programadas. 1,300 localidades por noche, 5,200 entradas en total, vendidas a una velocidad que los administradores del recinto no habían visto jamás en décadas de operación. Los revendedores ofrecían boletos en la calle a precios que triplicaban el valor original, y había listas de espera con cientos de nombres de personas dispuestas a pagar lo que fuera necesario por presenciar lo que todos intuían sería un evento histórico. Para Juan Gabriel, cantar en el Palacio de Bellas Artes no era solamente un logro profesional ni un escalón más en una carrera que ya incluía decenas de discos vendidos por millones, giras internacionales que abarcaban toda América Latina y Estados Unidos, y un catálogo de canciones que la gente cantaba en bodas, funerales, fiestas y momentos de soledad por igual. Cantar en ese escenario era una reivindicación personal de todo lo que había sufrido, de todas las veces que lo habían rechazado por pobre, por huérfano, por diferente, por venir de donde venía y ser quien era. Era demostrarle al mundo, y quizás demostrarse a sí mismo, que el niño que había crecido en un orfanato de Ciudad Juárez merecía estar en el lugar más exclusivo de México. Y fue exactamente por eso que decidió que si iba a cantar en el escenario más importante del país, tenía que cantar la canción más importante que había escrito en su vida, aunque eso significara quebrarse frente a 1,300 personas que habían pagado miles de pesos por verlo brillar, no por verlo llorar. Juan Gabriel había planeado este momento durante meses, pero nada lo había preparado para la realidad de estar cantándole a su madre muerta frente a un público que esperaba entretenimiento y recibiría, en cambio, una confesión. 3 meses antes, cuando confirmó las 4 noches consecutivas en el Palacio de Bellas Artes, le dijo a su director musical, Enrique Patrón de Rueda, que quería incluir Amor Eterno en el repertorio de la última sección del concierto, justo antes del cierre. Enrique lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación que no intentó disimular. Lo conocía bien, había trabajado con él lo suficiente como para saber que esa canción representaba un territorio emocional que Juan Gabriel había evitado pisar durante años, un campo minado de recuerdos y sentimientos sin resolver que podía explotar en cualquier momento. Le preguntó directamente si estaba seguro, si creía que podría soportarlo emocionalmente, si había considerado lo que significaría derrumbarse en un escenario donde todo el país estaría mirando. Y Juan Gabriel respondió algo que reveló lo profundo de su necesidad de hacerlo, algo que Enrique nunca olvidaría. Han pasado 16 años, dijo con voz pausada, mirando al piso del estudio de ensayos como si estuviera buscando las palabras correctas en las baldosas. Si no lo hago ahora, nunca lo voy a hacer. Y mi madre se merece que yo le cante su canción, aunque sea una vez, con mi propia voz, en el lugar más hermoso donde pueda hacerlo. Enrique asintió sin decir nada más porque entendió que no era una decisión artística sino una necesidad humana que no admitía discusión. La historia de Amor Eterno había comenzado 16 años antes, en diciembre de 1974. Cuando Juan Gabriel recibió una llamada telefónica en Acapulco que cambiaría su vida para siempre y abriría una herida que nunca terminaría de cerrar. Estaba en medio de una gira exitosa por la costa del Pacífico, acababa de terminar un concierto la noche anterior en un hotel de la zona dorada donde el público lo había ovacionado durante más de 2 horas, y se preparaba para el siguiente show revisando la lista de canciones en su habitación cuando el teléfono sonó con ese timbre agudo que los hoteles de la época tenían y que Juan Gabriel asociaría para siempre con la peor noticia de su vida. Su hermana Virginia estaba al otro lado de la línea y su voz tenía ese tono plano, desprovisto de emoción, que las personas adoptan cuando tienen que comunicar algo que todavía no han terminado de procesar. Mamá murió, le dijo sin preámbulo, sin preparación, sin el cojín de palabras suaves que normalmente anteceden a las noticias devastadoras. Y Juan Gabriel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies,
Aunque físicamente siguió de pie sosteniendo el auricular del teléfono con una mano que comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Victoria Valadez había muerto de un infarto al corazón el 27 de diciembre de 1974 en Parácuaro, Michoacán, el mismo pueblo donde había dado a luz a Alberto Aguilera Valadez, el nombre real de Juan Gabriel, y donde había vivido la mayor parte de su vida trabajando como empleada doméstica en casas ajenas, lavando ropa ajena, cocinando comida ajena, limpiando pisos ajenos para alimentar a los 10 hijos que había traído al mundo sin la ayuda de ningún hombre que se quedara lo suficiente como para compartir el peso de esa responsabilidad. Victoria era una mujer pequeña, de manos ásperas por el trabajo constante, con arrugas prematuras que el sol de Michoacán y las preocupaciones habían grabado en su rostro antes de que cumpliera 40 años. Hablaba poco, sonreía menos y cargaba sobre sus hombros delgados el peso de una pobreza que no le daba tregua ni le permitía el lujo de la ternura expresiva que otros padres podían darse con sus hijos. Juan Gabriel no pudo procesar la noticia inmediatamente porque su cerebro se negaba a aceptar que su madre hubiera muerto sin que él estuviera presente, sin despedida, sin una última conversación, sin la oportunidad de decirle todo lo que nunca le había dicho y que ahora se quedaría para siempre atrapado en su garganta. Me perdí, me descontrolé, confesaría años después en grabaciones privadas que el documental de Netflix revelaría décadas más tarde, describiendo cómo pasó los siguientes días en un estado de shock tan profundo que no pudo ir al funeral de su propia madre. Su cuerpo se negó a moverse, su mente se cerró como una puerta de acero y lo único que podía hacer era quedarse sentado en aquella habitación de hotel en Acapulco, mirando la pared, mientras en Parácuaro enterraban a Victoria sin que su hijo más famoso estuviera presente para despedirla. La relación entre Juan Gabriel y Victoria había sido dolorosamente complicada desde que él tenía 5 años y ella tomó la decisión que marcaría la vida de ambos para siempre. Victoria era madre soltera de 10 hijos en una época y un lugar donde ser madre soltera era sinónimo de vergüenza social y miseria económica. Trabajaba como empleada doméstica en Ciudad Juárez, ganando apenas lo suficiente para mantener un techo sobre las cabezas de sus hijos y poner algo de comida en la mesa, pero no lo suficiente para cuidar a todos al mismo tiempo. La desesperación de no poder alimentar a Alberto, el más pequeño, la llevó a internarlo en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores de Ciudad Juárez, un orfanato gubernamental donde al menos tendría comida 3 veces al día, ropa limpia y un lugar donde dormir sin el frío que se colaba por las rendijas de la casa donde vivían. Para el niño de 5 años que se convertiría en Juan Gabriel, aquel día en que su madre lo dejó en la puerta del orfanato y se dio la vuelta para irse sin mirarlo fue el momento en que algo se rompió dentro de él, algo que nunca se repararía completamente a pesar de los años, a pesar del éxito, a pesar de las canciones, a pesar de todo el amor que recibiría del público durante décadas. Entendía racionalmente las circunstancias de su madre, la pobreza aplastante, la imposibilidad de mantener a 10 hijos sin ayuda, la decisión pragmática de asegurar que al menos uno de ellos tuviera lo básico para sobrevivir. Pero el niño que llevaba dentro nunca perdonó completamente ese abandono, nunca dejó de preguntarse por qué él y no otro. Nunca dejó de buscar en los ojos de su madre una explicación que Victoria no sabía cómo dar con palabras porque ella misma cargaba la culpa de esa decisión como una piedra amarrada al pecho. Durante su adolescencia y sus primeros años como cantante callejero en Ciudad Juárez, Alberto prácticamente no tuvo contacto con Victoria. El orfanato se convirtió en su mundo, con sus reglas estrictas, sus dormitorios fríos, sus horarios rígidos y la ausencia constante de un abrazo materno que otros niños daban por sentado. Aprendió a sobrevivir solo, a protegerse de los abusadores que merodeaban los pasillos del internado, a encontrar refugio en la música que escuchaba en una radio vieja que alguien había dejado en el salón común y que se convirtió en su única compañía durante las noches largas cuando la soledad era tan densa que podía sentirla, como peso físico sobre su pecho. Y cuando finalmente alcanzó el éxito en 1971 con No tengo dinero, cuando su nombre comenzó a sonar en todas las estaciones de radio del país y su cara apareció en las revistas que Victoria compraba en el mercado de Parácuaro, una de las primeras cosas que hizo fue buscarla.
Necesitaba encontrarla no solo para demostrarle que había sobrevivido, sino para demostrarle que había valido la pena, que el niño que ella dejó en el orfanato se había convertido en alguien, que su sacrificio no había sido en vano. Le compró una casa en Parácuaro con el dinero de sus primeros discos exitosos, una casa modesta pero digna con paredes sólidas y un techo que no goteaba cuando llovía, con una cocina donde Victoria pudiera preparar sus propias comidas en lugar de cocinar las de otros. La llevaba consigo a Acapulco cuando podía, le compraba vestidos nuevos, intentaba recuperar el tiempo perdido con regalos materiales que sustituían las palabras que ninguno de los dos sabía cómo decir. Pero Victoria nunca le devolvió ese afecto de manera abierta. Nunca le dijo que estaba orgullosa de él con esas palabras exactas que Alberto buscaba desesperadamente cada vez que la visitaba, cada vez que le mostraba un disco nuevo, cada vez que le contaba sobre un concierto donde miles de personas gritaban su nombre. Victoria lo miraba con expresión indescifrable, asentía con la cabeza, decía que bueno, mijo con la misma entonación plana con la que comentaba el clima o el precio de los tomates, y esa ausencia de entusiasmo materno, esa incapacidad de expresar orgullo o cariño de la manera que Alberto necesitaba, dolía más que el abandono original porque al menos el abandono podía explicarse con la pobreza, pero la frialdad emocional no tenía excusa que la suavizara. Cuando Victoria murió en diciembre del 74, Juan Gabriel cargó con dos culpas simultáneas que lo consumían desde adentro como ácido lento. La primera era la culpa de no haber estado presente cuando ella murió, de haberse enterado por teléfono en una habitación de hotel a cientos de kilómetros de distancia, de no haber podido sostener su mano ni decirle adiós ni prometerle que todo estaría bien. La segunda culpa era más oscura y más difícil de admitir, incluso ante sí mismo, y era la culpa de sentir un alivio mezclado con la tristeza, un alivio terrible y vergonzoso de saber que ya no tendría que seguir buscando en los ojos de Victoria una aprobación que nunca llegaría, que la espera interminable de escuchar las palabras estoy orgullosa de ti había terminado definitivamente con la muerte. Esa mezcla de dolor y alivio era tan confusa, tan contradictoria, tan imposible de explicar a nadie que no la hubiera vivido, que Juan Gabriel optó por la estrategia que mejor conocía desde niño, guardar silencio y seguir adelante. Durante 10 años guardó ese dolor sin procesarlo, sin hablar de él públicamente, sin permitir que nadie viera las grietas que la muerte de Victoria había abierto en la fachada de felicidad que presentaba al mundo. Simplemente siguió cantando, siguió componiendo, siguió llenando auditorios y estadios como si nada hubiera cambiado, porque era lo único que sabía hacer, porque la música era el único idioma en el que podía existir sin que el dolor lo destruyera. Fue en 1984, 10 años exactos después de la muerte de Victoria, que el duelo reprimido finalmente encontró una salida. Juan Gabriel estaba en su casa de Cancún una noche de insomnio como tantas otras, sentado frente al piano en la sala que daba al jardín donde las palmeras se mecían con la brisa del Caribe, cuando algo se rompió dentro de él sin aviso. No fue un pensamiento específico ni un recuerdo particular lo que lo detonó, fue más bien una acumulación de presión que llevaba una década sin válvula de escape y que esa noche decidió explotar. Comenzó a llorar sin poder detenerse, un llanto profundo que venía del estómago y no de los ojos, un llanto que sacudía su cuerpo entero mientras sus manos encontraban acordes en el piano que traducían en sonido lo que las palabras no podían expresar. Escribió Amor Eterno en 2 horas, llorando mientras componía cada verso, poniendo en la letra todo lo que nunca pudo decirle a Victoria en vida y todo lo que sentía ahora que ella llevaba una década bajo tierra en el cementerio de Parácuaro. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Cada palabra era una verdad que había mantenido encerrada durante 10 años. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Cada verso era una confesión que solo podía hacer a través de la música porque hablar directamente sobre Victoria era demasiado doloroso, demasiado complicado, demasiado real. Cuando terminó de escribir la canción, la cantó completa una sola vez sentado frente al piano, y al terminar se quedó en silencio durante varios minutos sintiendo que había vaciado algo que llevaba años pudriéndose dentro de su pecho. Pero cuando intentó cantarla de nuevo al día siguiente, descubrió que no podía.
que su voz se quebraba inmediatamente en el primer verso, que el dolor era físicamente insoportable, como si cantar esas palabras fuera a revivir la muerte de Victoria una y otra vez, como si cada interpretación fuera un funeral nuevo donde tenía que despedirse de su madre sin haber podido despedirse la primera vez. La canción existía en el papel, existía en las notas del piano, pero no podía existir en su voz sin destruirlo. Por eso tomó la decisión de dársela a Rocío Dúrcal, su amiga cercana, la cantante española que había grabado varios álbumes con canciones de Juan Gabriel y que tenía una voz capaz de transmitir dolor sin ahogarse en él. Le pidió que la grabara porque él no podía hacerlo sin desmoronarse completamente, sin perder el control que necesitaba mantener para seguir funcionando como artista, como figura pública, como la persona que millones de personas esperaban ver sonriendo en cada escenario. Rocío Dúrcal grabó Amor Eterno en 1984 como parte del álbum Canta a Juan Gabriel Volumen 6, y la canción se convirtió inmediatamente en un éxito masivo que resonó en toda América Latina con una fuerza que nadie había anticipado. Las personas la adoptaron como himno universal para despedir a seres queridos fallecidos, dedicándola a madres, parejas, hijos, amigos, a cualquier pérdida que necesitara una expresión musical de dolor irreparable. La canción se escuchaba en funerales, en velorios, en cementerios el Día de Muertos, en programas de radio dedicados a la memoria de los ausentes. Se convirtió en parte del tejido emocional de millones de familias que encontraron en sus versos las palabras que ellos mismos no podían articular frente a la tumba de alguien amado. Juan Gabriel escuchaba su propia canción en la voz de Rocío y sentía un alivio agridulce de que existiera en el mundo, de que cumpliera la función de consolar a otros, pero también sentía una vergüenza secreta de no poder cantarla él mismo, de haber tenido que delegar en otra persona la tarea de darle voz a su dolor más profundo. Durante 6 años evitó incluirla en sus conciertos con excusas variadas que cambiaban según quien preguntara. A los periodistas les decía que era canción de Rocío, que ella la había hecho suya y que no quería interferir con su interpretación. A los fans que la pedían a gritos en los conciertos le sonreía y pasaba a otra canción sin explicar por qué. A las personas cercanas que conocían la verdad les admitía, en raras ocasiones de honestidad nocturna, que simplemente no podía, que la canción lo llevaba a un lugar emocional del que no sabía cómo regresar, y que derrumbarse en un escenario no era algo que pudiera permitirse un artista que dependía de proyectar alegría y fortaleza para mantener cautivado a su público. Pero en 1990, cuando recibió la invitación para presentarse en el Palacio de Bellas Artes por primera vez en la historia como artista de música popular, Juan Gabriel supo que había llegado el momento de enfrentar su propia composición. El Palacio de Bellas Artes era un recinto sagrado, un templo cultural reservado durante décadas para la ópera, el ballet, la música clásica y las artes que la élite intelectual de México consideraba dignas de sus paredes cubiertas de murales y su acústica perfecta. La invitación representaba no solo un reconocimiento profesional sino una ruptura histórica con las barreras de clase que separaban el arte popular del arte culto, y Juan Gabriel entendió que si iba a cruzar esa barrera, tenía que hacerlo con la verdad completa, sin esconder nada, sin reservarse la canción que era la más honesta y la más dolorosa de todo su repertorio. Decidió que si iba a cantar en el escenario más importante de México, tenía que cantar la canción más importante que había escrito, aunque le costara quebrarse frente a 1,300 personas que habían pagado fortunas por verlo en su mejor momento. Durante los ensayos con la Orquesta Sinfónica Nacional en las semanas previas al concierto, Juan Gabriel intentó cantar Amor Eterno completa 3 veces consecutivas y las 3 veces tuvo que detenerse antes de llegar al segundo verso. La primera vez se detuvo en que lloran en silencio por tu adiós y bajó el micrófono sin decir nada, con la mandíbula apretada y los ojos cerrados. La segunda vez llegó un poco más lejos pero su voz se convirtió en un susurro inaudible que ni el micrófono podía amplificar. La tercera vez se dio la vuelta para que los músicos no vieran las lágrimas que corrían por su rostro. La cuarta vez, después de respirar profundamente durante varios minutos y pedirle a Enrique Patrón de Rueda que le diera un momento, logró terminarla completa,
forzando cada verso a través de una garganta que se resistía a cooperar, empujando las palabras hacia afuera con una determinación que era casi física, como si estuviera levantando un peso enorme con cada sílaba. Cuando terminó la última nota, se sentó en el piso del escenario vacío del Palacio de Bellas Artes y lloró durante 20 minutos mientras los músicos de la orquesta esperaban en silencio respetuoso, sin moverse de sus sillas, sin decir una palabra, porque todos entendían que lo que estaban presenciando no era un ensayo musical sino un acto de duelo que llevaba 16 años aplazado. La noche del 9 de mayo de 1990, Juan Gabriel subió al escenario del Palacio de Bellas Artes vestido con un traje negro de corte impecable adornado con lentejuelas doradas que brillaban bajo las luces del escenario como constelaciones diminutas sobre tela oscura. Sus zapatos de charol reflejaban los reflectores que lo seguían mientras caminaba hacia el centro del escenario con pasos que intentaban proyectar la confianza que no sentía completamente por dentro. La Orquesta Sinfónica Nacional ocupaba casi la totalidad del escenario detrás de él, más de 60 músicos vestidos de negro con sus instrumentos listos, dirigidos por Enrique Patrón de Rueda, quien desde su podio podía ver la expresión de Juan Gabriel mejor que nadie en el recinto y sabía exactamente en qué momento de la noche llegaría la prueba más difícil. Cantó durante 2 horas con la energía y la entrega que lo habían convertido en el artista más taquillero de México, interpretando sus éxitos más conocidos con versiones sinfónicas que transformaban canciones populares en experiencias sonoras que hacían vibrar las paredes del recinto con una potencia que los críticos más ácidos no podían negar. El público estaba eufórico, aplaudiendo cada canción con una intensidad que sacudía los balcones superiores del palacio, cantando junto con él cada verso como si estuvieran en un estadio y no en un templo de la alta cultura, validando con cada ovación la presencia de Juan Gabriel en ese espacio que tantos habían intentado negarle. Pero Juan Gabriel sabía, con cada canción que terminaba, que se acercaba el momento más difícil de la noche, la canción que había estado evitando durante toda su carrera y que ahora, en este escenario, frente a estas personas, no podía postergar ni un minuto más. Cuando terminó de cantar Querida y los aplausos finalmente se dieron, hizo una pausa larga que el público interpretó como preparación para la siguiente canción pero que en realidad era Juan Gabriel reuniendo cada gramo de coraje que tenía en su cuerpo. Respiró profundo, tan profundo que el micrófono captó la inhalación y la amplificó por todo el recinto como un suspiro gigante que hizo que varias personas en las primeras filas intercambiaran miradas de curiosidad. Y entonces habló con una voz que intentaba mantenerse firme pero que revelaba una emoción contenida que temblaba debajo de cada sílaba como agua a punto de desbordar un vaso lleno hasta el borde. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto, dijo, y el público guardó silencio inmediatamente porque algo en su tono les indicó que lo que venía era diferente de todo lo que habían escuchado hasta ese momento, que estaban a punto de presenciar algo que iba más allá del entretenimiento. Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar, continuó Juan Gabriel, y su voz comenzó a quebrarse incluso antes de empezar a cantar, como si el simple acto de pronunciar la palabra mamás activara un mecanismo interno que él no podía controlar. Y sobre todo, agregó con voz que se estrechaba como un hilo a punto de romperse, para aquellas que están un poquito más lejos de mí. Y todos en el público entendieron que estaba hablando de madres muertas, de ausencias permanentes, de amor que sobrevive a la muerte y que duele precisamente porque sobrevive. La orquesta sinfónica comenzó a tocar los primeros acordes de Amor Eterno y las 1300 personas reconocieron la melodía inmediatamente, aunque nunca la habían escuchado en la voz del hombre que la había escrito. Los violines entraron primero con una delicadeza que hacía pensar en cristal fino, seguidos por los chelos que añadían una profundidad grave que se sentía en el pecho de cada persona en el recinto, como un latido secundario que acompañaba al propio corazón. Cuando Juan Gabriel cantó el primer verso, Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós, su voz sonó diferente de como sonaba en cualquier otra canción de esa noche y de cualquier otra noche de su carrera. Era una voz despojada de técnica y artificio, cargada con una vulnerabilidad que nunca mostraba en el escenario,
como si se hubiera quitado una máscara que llevaba puesta desde hacía 16 años y debajo hubiera aparecido el rostro de un hijo huérfano que todavía no había terminado de extrañar a su madre. El público comenzó a llorar antes del segundo verso porque podían sentir, con esa intuición colectiva que las multitudes desarrollan cuando están frente a algo genuino, que esto no era una interpretación musical ni un acto de entretenimiento, sino una confesión pública de dolor que Juan Gabriel había guardado durante 16 años completos y que ahora salía de su garganta convertida en música que dolía escuchar tanto como dolía cantar. En la quinta fila, una mujer de cabello blanco recogido en un moño apretó la mano de su hija con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mientras las lágrimas corrían por las arrugas de su rostro sin que ella hiciera ningún intento de limpiarlas. En el balcón superior, un hombre de traje gris miraba fijamente al escenario con expresión petrificada, como si estuviera viendo algo que lo conectaba con un dolor propio que había intentado olvidar y que la voz de Juan Gabriel acababa de resucitar sin permiso. Los músicos de la orquesta, profesionales acostumbrados a tocar sin mostrar emoción, intercambiaban miradas discretas desde detrás de sus atriles mientras sus manos seguían produciendo las notas correctas con la precisión que décadas de formación les habían dado, pero con una expresión en los ojos que delataba que ellos también estaban siendo afectados por lo que sucedía en ese escenario. Cuando Juan Gabriel llegó al verso que dice me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós, tuvo que detenerse porque su voz simplemente no podía continuar. Las palabras se ahogaron en su garganta como si fueran objetos físicos demasiado grandes para pasar, y lo único que salió del micrófono fue un sonido entrecortado que era mitad suspiro y mitad sollozo. Cerró los ojos con fuerza, apretó el micrófono con ambas manos como si fuera lo único que lo mantenía de pie, y durante 5 segundos completos que se sintieron como 5 minutos no hubo más sonido en el Palacio de Bellas Artes que la orquesta tocando suavemente la melodía mientras esperaba que su solista encontrara la fuerza para continuar. El público no aplaudió ni hizo ruido ni intentó llenar ese silencio con nada. Simplemente esperó con un respeto instintivo que nacía de entender que estaban presenciando algo íntimo que requería espacio, algo que no les pertenecía pero que Juan Gabriel estaba eligiendo compartir con ellos y que lo mínimo que podían hacer era sostener ese momento sin interrumpirlo. Juan Gabriel abrió los ojos lentamente y miró al público a través de las lágrimas que distorsionaban las luces del escenario convirtiéndolas en manchas borrosas de color dorado y rojo. Vio a todas esas personas mirándolo con compasión en vez de juicio, con cariño en vez de incomodidad, con un entendimiento silencioso que le decía que no estaba solo en ese dolor, que cada persona en ese recinto había perdido a alguien y sabía exactamente lo que se sentía cantar con el corazón roto. Y en esa mirada colectiva encontró la fuerza para continuar cantando, aunque las lágrimas siguieran corriendo por su rostro sin ninguna intención de detenerse. Retomó la canción donde la había dejado, con voz rota pero decidida, empujando cada palabra hacia afuera como quien camina contra un viento que intenta tirarlo al suelo, negándose a detenerse porque sabía que si se detenía ahora no tendría el coraje de intentarlo de nuevo. Cuando llegó al verso donde normalmente la canción dice la misma soledad de tu sepulcro, Juan Gabriel cambió la letra intencionalmente, agregando una palabra que no estaba en la versión original pero que revelaba con precisión quirúrgica a quien realmente iba dirigida cada nota de esa composición. Cantó de tu sepulcro, mamá, y esa última palabra salió de su boca como un lamento que atravesó el Palacio de Bellas Artes con la fuerza de un trueno silencioso. El efecto de esa palabra fue devastador para todos los presentes porque confirmó lo que muchos sospechaban pero que Juan Gabriel nunca había admitido públicamente en 16 años de carrera, que Amor Eterno no era una canción sobre un amor romántico perdido como millones de personas habían asumido, sino sobre Victoria Bolleds, la madre que lo internó en un orfanato a los 5 años, la madre que nunca le expresó orgullo con las palabras que él necesitaba escuchar, la madre que murió sin reconciliación completa mientras su hijo estaba en una habitación de hotel en Acapulco demasiado lejos para despedirse. Esa sola palabra, mamá, recontextualizó toda la canción para cada persona que la escuchó esa noche y para las millones que la escucharían después en la grabación del álbum en vivo. Ya no era posible escuchar Tú eres la tristeza de mis ojos sin pensar en Victoria.
Ya no era posible escuchar Oscura Soledad. Estoy viviendo sin imaginar a Juan Gabriel solo en aquella habitación de hotel recibiendo la noticia de la muerte de su madre. La canción había cambiado para siempre con una sola palabra de 3 sílabas pronunciada con la voz rota de un hijo que todavía no había aprendido a vivir sin la esperanza de ser amado por su madre de la manera que necesitaba. Juan Gabriel cantó el resto de Amor Eterno con voz rota pero determinada, obligándose a llegar hasta el final de cada verso, hasta la última nota, porque sentía con una certeza que no podía explicar racionalmente que si no terminaba la canción en ese momento, si no llegaba al último verso y al último acorde, nunca encontraría otra oportunidad como esta, nunca volvería a reunir el coraje necesario para exponerse de esta manera frente a un público que ahora lloraba junto con él en una comunión de dolor que había borrado las fronteras entre artista y audiencia. Cuando finalmente terminó el último verso, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Bajó el micrófono lentamente y se quedó parado en silencio con la cabeza inclinada mientras la orquesta tocaba los últimos acordes con una suavidad que parecía diseñada para no romper el momento, para dejar que las notas finales se disolvieran en el aire del palacio como incienso en una catedral. Durante 3 segundos completos que contuvieron la respiración de 1.300 personas, nadie en el Palacio de Bellas Artes hizo ningún sonido. 3 segundos de silencio absoluto en los que se podía escuchar el eco de la última nota de los violines rebotando suavemente contra los murales de las paredes. 3 segundos en los que el único movimiento en todo el recinto era el temblor casi imperceptible de los hombros de Juan Gabriel mientras intentaba controlar un llanto que ya no tenía razón para esconder. Y entonces, como una ola que se forma lentamente en el océano antes de romper con toda su fuerza contra la orilla, explotó la ovación más larga y más emotiva de toda la noche. 1.300 personas se pusieron de pie simultáneamente, como si un resorte invisible las hubiera impulsado desde sus butacas, y comenzaron a aplaudir con una intensidad que hacía vibrar los balcones del palacio. No por la calidad musical de lo que acababan de escuchar, aunque era impecable, sino por el coraje de lo que acababan de presenciar. Aplaudían al artista que había elegido ser vulnerable en el momento más público de su carrera. Aplaudían al hijo que había encontrado la manera de cantarle a su madre muerta después de 16 años de silencio. Aplaudían la verdad desnuda que Juan Gabriel había puesto sobre ese escenario sagrado, una verdad más poderosa que cualquier ópera, más conmovedora que cualquier ballet, más artística que cualquier expresión de alta cultura que las paredes del palacio hubieran albergado en medio siglo de existencia. Juan Gabriel se quedó en el escenario sin moverse durante casi un minuto completo mientras el público seguía aplaudiendo con una energía que no mostraba señales de disminuir. Estaba incapaz de responder, de agradecer, de hacer cualquier gesto que no fuera mantenerse de pie mientras procesaba lo que acababa de suceder. Había cantado Amor Eterno por primera vez en público. Había admitido frente a 1.300 personas que la canción era para su madre. Había llorado en el escenario más prestigioso de México sin intentar esconder las lágrimas ni disculparse por ellas. Había hecho exactamente lo que le había prometido a Enrique Patrón de Rueda que haría 3 meses antes, y el costo emocional había sido tan alto como había temido, pero también había descubierto algo que no esperaba encontrar. Un alivio profundo, una sensación de peso soltado, como si 16 años de duelo reprimido hubieran encontrado finalmente una salida y estuvieran fluyendo hacia afuera de su cuerpo con cada aplauso que el público le devolvía. Cuando finalmente levantó la cabeza y miró al público con ojos enrojecidos e hinchados, su rostro mostraba una mezcla de agotamiento emocional y alivio que las personas en las primeras filas podían ver claramente, como si hubiera envejecido y rejuvenecido simultáneamente en los 5 minutos que duró la canción. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, tomó el micrófono de nuevo y dijo algo simple pero profundo que resumía todo lo que había experimentado en ese escenario y que el público recibiría como un regalo de intimidad que no esperaban recibir. Gracias por permitirme llorar frente a ustedes. No dijo más. No explicó por qué había llorado, no contó la historia de Victoria, no habló de orfanatos ni de culpas ni de llamadas telefónicas en hoteles de Acapulco.
Simplemente agradeció que le hubieran dado espacio para ser humano en un lugar donde se esperaba que fuera artista. Y el público respondió con otra ovación que duró más que la primera, porque entendían que acababan de presenciar un momento de transformación personal que trascendía el entretenimiento y se convertía en un acto de sanación colectiva donde 1.300 personas habían participado sin saberlo, sosteniendo con su silencio respetuoso y sus aplausos generosos a un hombre que necesitaba llorar la muerte de su madre frente a testigos para poder empezar a sanar. Las 4 noches siguientes en el Palacio de Bellas Artes, Juan Gabriel cantó Amor Eterno de nuevo, cada vez con menos lágrimas pero siempre con la misma intensidad emocional que revelaba heridas que no habían cicatrizado completamente y que quizás nunca lo harían del todo. La segunda noche llegó hasta el final sin detenerse, aunque su voz tembló en los mismos versos que lo habían hecho detenerse la primera noche. La tercera noche agregó la palabra mamá de nuevo al final del verso y el público, que ya sabía lo que significaba porque la historia de la primera noche se había extendido como pólvora por toda la Ciudad de México, respondió con una ovación que comenzó antes de que la canción terminara. La cuarta noche, la última de la serie, Juan Gabriel cantó la canción mirando hacia arriba, hacia las lámparas del Palacio de Bellas Artes que colgaban del techo como candelabros de cristal, como si estuviera cantándole directamente al cielo donde imaginaba que Victoria podía escucharlo finalmente. Después de esa semana, la canción se convirtió en parte permanente de su repertorio en cada concierto que daría durante los siguientes 26 años de carrera, y cada vez que la cantaba la dedicaba explícitamente a todas las mamás, como había hecho aquella primera noche en Bellas Artes, manteniendo viva la conexión entre la canción y Victoria sin necesidad de explicarla cada vez. El álbum en vivo Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes se publicó en diciembre de 1990, 7 meses después de aquellas noches históricas, y se convirtió en uno de sus discos más vendidos de toda su carrera, alcanzando cifras de ventas que superaron los 2 millones de copias solo en México durante el primer año. Amor Eterno era el momento más comentado y más reproducido de todo el álbum, la canción que la gente ponía una y otra vez en sus reproductores, la pista que los locutores de radio elegían cuando querían transmitir algo que fuera más que música de fondo. Las personas compraban el disco específicamente para escuchar esa versión porque podían oír en la voz de Juan Gabriel un dolor genuino que la versión de Rocío Dúrcal, con toda su perfección vocal y su belleza interpretativa, no podía capturar de la misma manera. La versión de Rocío era hermosa, impecable, profesional. La versión de Juan Gabriel era cruda, imperfecta, rota en los momentos correctos, y esa imperfección era precisamente lo que la hacía insoportablemente real. Podías escuchar los segundos de silencio donde tuvo que detenerse para respirar. Podías escuchar el temblor en su voz cuando llegaba a los versos más dolorosos. Podías escuchar la palabra mamá agregada al final del verso como un susurro que cambiaba el significado de toda la canción. Y esas imperfecciones, esos momentos donde el artista desaparecía y quedaba solo el ser humano, eran exactamente lo que millones de personas buscaban cuando necesitaban algo que acompañara su propio dolor. La canción dejó de ser simplemente un éxito musical y se transformó en un documento histórico, en el registro sonoro de un hijo reconciliándose públicamente con el fantasma de su madre muerta frente a testigos que no habían pedido participar en ese ritual de duelo pero que se habían convertido, sin quererlo, en parte esencial de él. Cada vez que alguien escuchaba esa grabación, estaba escuchando no solo una canción sino un momento de verdad emocional tan concentrada que podía sentirse a través del tiempo y la distancia, como una onda expansiva que seguía propagándose años después de su origen. Los años siguientes, Juan Gabriel habló más abiertamente sobre Victoria en entrevistas y conversaciones públicas, reconociendo por primera vez la complejidad de sus sentimientos hacia ella sin romantizar la relación ni fingir que había sido fácil o idílica. Mi madre hizo lo que pudo con lo que tenía, dijo en una entrevista de 1995 que fue publicada en una revista de circulación nacional. Y yo pasé mi vida adulta intentando que me quisiera de la manera que yo necesitaba, buscando en sus ojos unas palabras que ella no sabía cómo dar, pero ella ya no estaba cuando finalmente entendí que me quiso a su manera, con la única manera que la pobreza y el sufrimiento le habían dejado disponible.
Esa aceptación, que había comenzado a gestarse aquella noche en el Palacio de Bellas Artes cuando la canción salió de su garganta por primera vez, le permitió cantar Amor Eterno no desde el resentimiento ni desde la culpa, sino desde una comprensión madura de que las relaciones entre madres e hijos pueden ser dolorosamente complicadas sin dejar de ser profundamente reales, que el amor puede existir junto con el abandono, que la ausencia de palabras tiernas no significa necesariamente la ausencia de amor, sino quizás la incapacidad de expresar lo que la pobreza y el sufrimiento a veces producen en las personas que más quisieran poder decir lo que sienten pero no encuentran el camino para hacerlo. Algunos periodistas y críticos culturales cuestionaron si el llanto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes había sido genuino o si formaba parte de una estrategia artística calculada para generar impacto emocional y vender más discos. Escribieron columnas analizando cada gesto, cada pausa, cada lágrima como si fueran elementos de una coreografía diseñada por un equipo de producción en lugar de manifestaciones espontáneas de un dolor que llevaba 16 años acumulándose. Pero cualquiera que hubiera estado en el Palacio de Bellas Artes aquella primera noche, cualquiera que hubiera visto los 5 segundos de silencio donde Juan Gabriel no podía cantar porque su cuerpo se negaba a producir sonido, cualquiera que hubiera sentido la electricidad en el aire cuando la palabra mamá salió de sus labios y cambió el significado de toda la canción, sabía con certeza absoluta que lo que habían presenciado era imposible de fingir. Enrique Patrón de Rueda, que había estado en el podio de dirección a menos de 3 metros de Juan Gabriel y que podía ver su rostro con una claridad que nadie más en el recinto tenía, declaró años después que lo que vio aquella noche fue al ser humano más expuesto y vulnerable que había presenciado en 40 años de carrera musical. No estaba actuando, dijo Enrique con la autoridad de alguien que había visto a Juan Gabriel en cientos de ensayos y conciertos y que conocía la diferencia entre su persona pública y su persona real. Estaba sangrando emocionalmente frente a nosotros, y lo único que podíamos hacer era seguir tocando y esperar que la música lo sostuviera. Cada vez que cantaba la canción en conciertos masivos durante los años siguientes, Juan Gabriel veía a miles de personas llorando junto con él y se daba cuenta de que su dolor personal había creado un espacio para que otros procesaran sus propias pérdidas y relaciones complicadas con sus madres. La canción se había convertido en un espejo donde cada persona veía reflejada su propia historia de amor imperfecto, de palabras no dichas, de abrazos que llegaron demasiado tarde o que nunca llegaron. En el año 2000, cuando Juan Gabriel llenó el Zócalo de Ciudad de México con más de 350,000 personas en uno de los conciertos más grandes en la historia de la música latinoamericana, cantó Amor Eterno y la plaza entera se convirtió en un mar de teléfonos celulares encendidos que se balanceaban en la oscuridad como estrellas terrestres mientras la multitud cantaba cada palabra con él, convirtiendo la confesión privada de un hijo en un coro colectivo de 350,000 voces que procesaban sus propios duelos mientras entonaban versos que Juan Gabriel había escrito llorando en una noche de insomnio en Cancún. En 2004, durante un concierto que duró más de 7 horas en la misma plaza del Zócalo, dedicó la canción específicamente a todas las madres que nos dieron la vida, aunque fuera difícil para ellas, agregando esa cláusula final que era una referencia directa a Victoria y a la complejidad de su relación, una forma de reconocer públicamente que el amor de su madre había existido dentro de circunstancias que lo hacían casi irreconocible. En 2013, durante su tercera presentación en el Palacio de Bellas Artes celebrando 40 años de carrera artística, cantó Amor Eterno de nuevo en el mismo escenario donde lo había hecho por primera vez 23 años antes. Esta vez no lloró, pero la reverencia con la que interpretó cada verso, la delicadeza con la que pronunció cada palabra, el silencio respetuoso que guardó al final antes de agradecer al público revelaban que la canción seguía tocando las mismas fibras emocionales que había tocado aquella primera noche, solo que ahora el dolor se había transformado en algo más sereno, más sabio, más cercano a la paz que a la desesperación. Cada interpretación era diferente, pero todas llevaban el peso de aquella primera noche de 1990 cuando Juan Gabriel finalmente encontró el coraje de cantarle a Victoria públicamente. La canción se había convertido en un ritual de sanación que repetía una y otra vez en cada concierto, no porque el dolor desapareciera con la repetición,
sino porque cantarlo lo hacía soportable, porque cada vez que las palabras salían de su garganta se llevaban consigo una porción microscópica de ese dolor acumulado, como un río que erosiona lentamente la piedra que encuentra en su camino. Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 de un infarto al corazón en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad. La misma edad aproximada que tenía Victoria cuando murió, del mismo problema cardíaco que había matado a casi todos los miembros de su familia, como si la genética hubiera decidido que madre e hijo compartirían no solo la vida sino también la forma de dejarla. En sus funerales, celebrados en México con una multitud que llenó las calles durante kilómetros, Amor Eterno sonó repetidamente mientras miles de personas pasaban frente a su ataúd cubierto con la bandera mexicana. La canción que había escrito para su madre ahora era cantada para él por generaciones enteras que habían crecido escuchándola en momentos de pérdida y que ahora la usaban para despedir al hombre que la había creado. El ciclo se había completado con una simetría que parecía diseñada por alguien con sentido del drama más refinado que cualquier guionista humano. El hijo que escribió una canción para la madre que lo abandonó, que no pudo cantarla durante años, que finalmente la cantó llorando en el Palacio de Bellas Artes, ahora era despedido con esa misma canción por un país entero que había aprendido a llorar sus propias pérdidas gracias a las palabras que él encontró en una noche de insomnio mientras lloraba por Victoria. El documental de Netflix Juan Gabriel. Debo, puedo y quiero, estrenado en 2025, reveló grabaciones privadas donde el cantante confesaba con voz pausada y ojos cansados que nunca pudo asistir al funeral de Victoria porque, en sus propias palabras, me perdí, me descontrolé, y para cuando pude reaccionar ya la habían enterrado sin mí. La serie mostró también que había pasado décadas intentando compensar esa ausencia con actos de generosidad hacia madres en situación de pobreza, donando dinero a orfanatos, comprando casas para mujeres solas con hijos, como si cada acto de bondad hacia una madre desconocida fuera un intento de reparar retroactivamente la relación rota con la suya. Estas revelaciones le dieron un nuevo contexto a cada interpretación que Juan Gabriel había hecho de Amor Eterno durante 26 años de carrera, mostrando que cada vez que la cantaba en un escenario no estaba simplemente interpretando una canción popular sino reviviendo la muerte de Victoria, el abandono en el orfanato, la búsqueda interminable de aprobación materna, la culpa de no haber estado presente para despedirse, y la aceptación gradual y dolorosa de que el amor entre él y su madre existía en una forma imperfecta que nunca pudo repararse completamente en vida. La interpretación de Amor Eterno que Juan Gabriel hizo en el Palacio de Bellas Artes en 1990 fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos en 2024 por la Biblioteca del Congreso, reconociéndola como obra de importancia cultural e histórica para el patrimonio musical de las Américas. El reconocimiento no fue solo por la calidad musical de la grabación, que era extraordinaria por derecho propio, sino por lo que representaba como documento humano, como registro sonoro de un momento en que un artista transformó su dolor personal más profundo en arte que resonó con millones de personas enfrentando sus propias pérdidas en distintos continentes y en distintos idiomas. La voz quebrada de Juan Gabriel en esa grabación, las pausas donde tuvo que detenerse para respirar porque el dolor no le permitía cantar, la palabra mamá agregada al final del verso como una confesión susurrada que cambió el significado de toda la composición, todo eso se convirtió en parte permanente del canon musical latinoamericano, tan importante para la identidad cultural del continente como los murales que decoraban las paredes del mismo palacio donde la grabación fue capturada. Cada 10 de mayo, Día de las Madres en México, Amor Eterno suena en millones de hogares desde la mañana temprana hasta la noche, en estaciones de radio que la programan cada hora, en altavoces de restaurantes donde familias se reúnen a comer, en cementerios donde hijos e hijas visitan las tumbas de sus madres con flores y lágrimas y la necesidad de sentir que el amor no termina con la muerte. La canción es cantada por hijos que extrañan a madres muertas y que encuentran en los versos de Juan Gabriel las palabras que ellos mismos no pueden articular frente a una lápida de piedra. Es cantada también por hijos con madres vivas que intentan expresar un amor complicado, un amor marcado por distancias emocionales que no saben cómo cruzar, por resentimientos que no saben cómo soltar,
Por gratitudes que no saben cómo decir en voz alta. Y cada vez que alguien canta tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós, está perpetuando el legado de vulnerabilidad pública que Juan Gabriel estableció aquella noche de 1990 cuando eligió llorar en el Palacio de Bellas Artes en lugar de esconder sus lágrimas detrás de una sonrisa profesional. La lección más profunda de aquella noche en el Palacio de Bellas Artes no fue que el dolor desaparece con el tiempo, porque no desaparece, sino que puede transformarse en algo que conecta en vez de aislar, que une en vez de separar, que sana en vez de destruir. Juan Gabriel pasó 16 años evitando cantar Amor Eterno porque el dolor era demasiado privado, demasiado vergonzoso, demasiado complicado para compartir públicamente con un mundo que esperaba verlo siempre sonriente y siempre fuerte. 16 años escondiendo la canción más importante que había escrito detrás de excusas y evasiones porque temía que mostrar su vulnerabilidad lo haría parecer débil frente a un público que lo idolatraba precisamente por su fortaleza aparente. Pero cuando finalmente lo hizo, cuando encontró el coraje de pararse en el escenario más importante de México y cantar con la voz rota y las lágrimas corriendo por su rostro sin disculparse por ellas, descubrió algo que cambió no solo su carrera sino la forma en que millones de personas se relacionaban con su propio dolor. Descubrió que su sufrimiento personal era en realidad un dolor universal que millones de seres humanos compartían en silencio, un dolor hecho de pérdidas no procesadas, de palabras no dichas, de abrazos que llegaron tarde, de relaciones imperfectas con padres y madres que hicieron lo que pudieron con lo que tenían pero que dejaron heridas que sus hijos cargarían para siempre. Y al exponer ese dolor en público, al darle voz y melodía y lágrimas reales en un escenario donde todos podían verlo, había dado permiso tácito a millones de personas para sentir sus propias emociones complicadas sobre madres imperfectas, sobre relaciones sin resolver, sobre duelos que habían guardado bajo llave durante años porque la sociedad les había enseñado que llorar era debilidad y que el dolor debía enfrentarse en privado y en silencio. Hoy, más de 30 años después de aquella primera interpretación en el Palacio de Bellas Artes, Amor Eterno sigue siendo una de las canciones más cantadas en funerales, hospitales, ceremonias de despedida y celebraciones del Día de las Madres en todo el mundo hispanohablante. Sigue sonando en las estaciones de radio cada vez que alguien necesita sentir que no está solo en su dolor, cada vez que alguien necesita escuchar una voz que entiende lo que significa perder a alguien que nunca podrás reemplazar. Y la versión que la gente busca más, la que tiene más reproducciones en las plataformas digitales, la que los locutores eligen cuando quieren conmover a su audiencia, sigue siendo la grabación de aquella primera noche en el Palacio de Bellas Artes, con sus imperfecciones, con sus silencios, con la voz rota de Juan Gabriel y la palabra mamá agregada al final del verso como una firma emocional que autentifica cada nota y cada pausa. Prueba definitiva de que la vulnerabilidad de Juan Gabriel aquella noche creó algo más grande que él mismo, algo que sobrevivió a su propia muerte y que continúa sanando corazones rotos cada vez que alguien presiona el botón de reproducir y escucha a un hijo cantarle a la madre que perdió, que extrañó, que amó imperfectamente pero que amó con toda la intensidad que su corazón roto le permitía. Si tú también admiras a esta leyenda de la música mexicana que fue Juan Gabriel, suscríbete al canal para acompañar más historias como esta que celebran la humanidad detrás de los grandes artistas. Deja tu like para que YouTube recomiende este video a otras personas que necesitan escucharlo y comenta desde donde estás viendo este video, porque nos hace profundamente felices saber de qué lugar del mundo acompañas nuestro trabajo y en qué rincón del planeta esta historia de dolor, amor y vulnerabilidad logró llegar hasta ti.